Microbiología de los alimentos y ETA, enfermedades transmitidas por alimentos. Vamos a hablar de los microbios, cómo se clasifican, cuáles son los microorganismos de alteración, las bacterias que tenemos en el cuerpo humano, cómo se transportan, cómo se reproducen, qué son las ETA, cómo eliminamos los microorganismos, cuál es la diferencia entre infección e intoxicación alimentaria. Vamos a hablar de otras ETA, otro tipo de enfermedades. Bueno, los microbios o microorganismos son seres vivientes que no podemos ver a simple vista. Su presencia en los alimentos ocasiona cambios importantes, tanto en estos como en los consumidores. ¿Cómo se clasifican los microorganismos? Las bacterias dañan los alimentos dando un sabor agrio o insípido. Los hace a veces viscosos. Se presentan en carnes, verduras y leches. Los mohos tienen una presencia algodonosa o vellosa sobre la superficie y cambia el color y la textura. Se presenta principalmente en pan, tomates, frutas y encurtidos. Las levaduras atacan alimentos con gran cantidad de azúcar, dan una apariencia espumosa en la superficie y se encuentran en jugos que forman sedimento en el fondo. Los virus son agentes biológicos infecciosos, viven dentro de las células de sus huéspedes seleccionados. Actualmente tenemos el vivo ejemplo del coronavirus que se encuentra en el ambiente. Hablemos de los microorganismos de alteración. Existen microorganismos, pero no todos son malos o no todos son buenos, también hay algunos buenos. Tenemos el Streptococcus, la Salmonella, el Staphylococcus, que fermentan, acidifican y pudren, dañan algunos alimentos, es decir, son microorganismos malos. Pueden llegar a producir toxinas y venenos y causar graves problemas a la salud. Pero no todos son malos, hay algunos que son buenos, son útiles para obtener alimentos como pan, vino, quesos, yogur. También sirven para obtener vacunas y compost. Entre ellos tenemos las levaduras, el lactobacillus, la penicilina, que nos ayudan también como microorganismos buenos. Las bacterias en el cuerpo humano. Normalmente nuestro cuerpo tiene una carga bacteriana bastante alta. Por ejemplo, en las manos, en unas manos limpias, en 1 centímetro cuadrado. Hagan ustedes su cálculo ahí en su mano, cuánto es 1 centímetro cuadrado. En ese centímetro cuadrado tenemos de 100 a 1000 bacterias o microorganismos que se desarrollan cada momento. En la frente, en 1 centímetro cuadrado, tenemos de 10.000 a 100.000 microorganismos. En el cuero cabelludo, en 1 centímetro cuadrado tenemos 1 millón de microorganismos. En las secreciones nasales, en los mocos, en 1 gramo, ¿cuánto es 1 gramo? Una gotica. En esa gotica tenemos 10 millones de bacterias o microorganismos. Y en la saliva, en 1 gramito, es decir, en una gotica de saliva, tenemos 100 millones de bacterias o microorganismos. Por eso es tan importante la higiene y la organización de mi cuerpo cada vez que voy a manipular alimentos. Bueno, los microorganismos se transportan de varias maneras para llegar a los alimentos. Primero por nosotros, los manipuladores de alimentos. Segundo por las plagas, que tienen contacto con basuras y luego vienen a los alimentos. Los equipos y los utensilios que tienen contacto con los alimentos. El agua. Si yo no tengo agua potable, estoy transportando agua contaminada al proceso. Otro método de transporte de microorganismos es la contaminación cruzada, es decir, las bacterias que están en los alimentos crudos pueden llegar a los alimentos que están cocidos o listos para el consumo. Listo, así se transportan los microorganismos a los alimentos. Hablemos de la reproducción microbiana. La humedad y el calor son característicos para que una bacteria se pueda reproducir. Los microorganismos necesitan de agua para poder reproducirse y por esta razón los lugares donde hay humedad son focos propicios para el desarrollo de los microorganismos. A ellos les encanta la temperatura ambiente, se desarrollan muy fácilmente entre 30 a 37 grados centígrados. Esta temperatura favorece la proliferación tanto de las bacterias como de los hongos y los parásitos. La zona de riesgo o la zona de peligro es donde los microorganismos se reproducen más rápido y su rango de temperatura está entre los 5 y los 65 grados centígrados. Los microorganismos se reproducen muy rápidamente. Un solo microorganismo se reproduce cada 15 minutos en el doble. ¿Qué quiere decir?
que a las 6 de la mañana yo llegué a mi área de trabajo y estaba completamente limpio, tan limpio que solamente tenía un microorganismo. Resulta que a las 6:15 ya tenía 2, a las 6:30 ya tenía 4 y a las 12 del día ya tenía 16.777.216 microorganismos. Ellos se reproducen exponencialmente. Bueno, hablemos de las ETA. ETA, enfermedades transmitidas por alimento. Las principales causas de contaminación alimentaria se deben a personas infectadas que manejan alimentos, higiene personal o higiene de los manipuladores deficiente, manejo poco higiénico de los alimentos, equipos no apropiados higiénicamente, el cliente. A veces nosotros podemos tener todo completamente limpio, higiénico, aseado, pero el cliente llega con las manos sucias o él se encarga de contaminar los alimentos. Productos químicos peligrosos que hayan tenido contacto con los alimentos o cuando tenemos alimentos contaminados. Esas son las principales causas de contaminación alimentaria. Hablemos de infección e intoxicación alimentaria. Infecciones es cuando un microorganismo que se encuentra en el alimento es consumido, llega a mi intestino y empieza a elaborar toxinas. Ellos pueden lesionar tejidos o interferir con el normal funcionamiento. Resulta que cuando tenemos una infección alimentaria es posible que nos haya dado fiebre en algún momento, algo muy suave y nos haya pasado, o un brote en la piel que no supimos de qué fue y nos pasó, o nos dio un retorcijón de estómago, o tuvimos diarrea o vómito una sola vez y nos pasó, no volvimos a tener ese malestar. Mi cuerpo se encargó de eliminar esa toxina que el microorganismo había dejado. Es decir, eso fue una infección alimentaria. Fue un solo síntoma y ya mi cuerpo se encargó de eliminarla. Cuando tenemos la intoxicación, el microorganismo ya se está multiplicando dentro del alimento y ha generado toxinas que una vez consumidas dentro de nuestro cuerpo están ocasionando graves enfermedades. La intoxicación, mi cuerpo empieza a generar rechazo a esa toxina, empieza con vómito, empieza con diarrea, de pronto con fiebre, con dolor de cabeza, pero esto ya es recurrente, entonces empieza a vomitar constantemente, tiene diarrea constantemente. Si esto se repite muy seguido, es necesario que visitemos al médico porque una intoxicación, la única manera de eliminarla es cuando me suministra el médico un antibiótico. No lo podemos manejar en casa. En algunos casos puede ser hasta mortal este tipo de intoxicaciones. Bueno, ¿cómo eliminamos los microorganismos? Los microorganismos los podemos eliminar por métodos físicos como calor húmedo, calor seco, radiación ultravioleta o por métodos químicos con desinfectantes y fungicidas. Entonces, solamente tenemos estas dos maneras de eliminar los microorganismos, con calor o con desinfección. Otras enfermedades transmitidas por alimentos. Tenemos la diarrea, tenemos la hepatitis A, la gastroenteritis, el cólera, la amibiasis, la fiebre tifoidea. Recordemos que si estas enfermedades tienen síntomas recurrentes, debemos ir inmediatamente al médico. Podemos sufrir de una intoxicación alimentaria, ya sea producida por parásitos, o por agentes físicos, químicos o biológicos. Entonces tenemos que estar muy pendientes de qué clase de sintomatología tenemos porque deberíamos acudir al médico. ¿Listo? Bueno, en la parte de abajo vamos a encontrar el video Enfermedades transmitidas por alimentos. En él vamos a reforzar conocimientos y conceptos emitidos en este tema.